Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? En la entrada anterior, que si no habéis visto os recomiendo que veáis previa a esta, tenéis el link en la descripción, en la primera respuesta y al final del vídeo, os explicaba la superposición de posibles crisis que rodean al mundo del automóvil, amenazas, vamos a decirle, que hacen que vivamos unos tiempos muy revueltos, ¿no? Que vivamos un momento revolucionario en el que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. ¿Es difícil o fácil llevar la mente al futuro? Fácil es, desde luego, y pensar cómo va a ser el mundo del automóvil y nuestras calles cuando estemos en 2040 o 2050, porque se me ocurren muchísimos escenarios posibles en función de una gradación de cuán ambiciosos queramos ser, ¿no?, a la hora de pensar en la transformación, en el cambio que va a haber. Pero como ya uno tiene unos años, a veces piensa que hay demasiado entusiasmo respecto a la velocidad a la que van a suceder los cambios, aunque eso desde luego ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Porque una manera también interesante de ver cómo puede evolucionar la industria del automóvil en un tiempo es ver cuánto ha evolucionado en el pasado. Y, por ejemplo, si estamos hablando del objetivo 2040 en el que se prohíba la venta de vehículos térmicos 30 años en adelante, es decir, 2050, la circulación total de vehículos de este tipo, pues lo que podríamos hacer también es el ejercicio mental inverso, es decir, pensar cómo estaba la industria del automóvil hace 20 años y 30 años y cuánto ha cambiado hasta aquí. Y si haces ese ejercicio te das cuenta de que en lo esencial, en lo fundamental, la industria del automóvil ha cambiado poquísimo. Realmente, hace 20 años, 21 años, estaban introduciéndose por un lado los controles electrónicos en los motores, tanto de gasolina y diésel, que procuraron que tanto en un ámbito como en el otro, primero en el diésel y luego la gasolina, 10 años más tarde los consumos se redujeran drásticamente, ¿no? En el año 97, por hacer un símil, 21 años es lo que nos queda hasta 2040 cuando se graba este vídeo, pues estaban apareciendo los primeros motores en el grupo Volkswagen, por ejemplo TDI, o los motores JTD en el grupo Fiat, con unos consumos ridículos que tenían, digamos, el problema, consumos que no han sido superados, por cierto, tenían el problema pues que a nivel de emisiones eran mucho menos limpios de lo que son hoy en día, con todas las normativas, ¿no?, anticontaminación y con todas las tecnologías anticontaminación que han salido, ¿no?, recirculación de gases de escape, sistemas de inyección con muchísima más alta presión, inyección de urea para evitar los óxidos de nitrógeno, catalizadores de última generación, mucho más ligeros, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que, si os fijáis, en los últimos 21 años lo que se ha hecho es un perfeccionamiento del motor de combustión en lo que se refiere a las emisiones, pero no ha habido un salto adelante en cuanto al rendimiento de los motores. Ni siquiera los vehículos híbridos, que tienen un poco más de rendimiento, consiguen superar ciertas ventajas de los vehículos de combustión diésel, ¿no?, por lo que se refiere, por ejemplo, a la circulación en carretera a velocidades constantes o alta velocidad. En materia de seguridad, poco más de lo mismo. Se ha evolucionado, pero digamos que el gran salto estuvo con los sistemas de asistencia a la conducción activos, ¿no?, sobre todo con el control de estabilidad, que tantísimas vidas ha salvado en las últimas décadas. La cuestión es que, si te fijas en esto, en lo que ha evolucionado la industria del automóvil, pues si miras lo que tiene que ocurrir de aquí a 2040, da bastante vértigo, ¿no? Porque, como digo, los coches no han cambiado prácticamente nada desde hace 20 y pico años. Han cambiado en muchas cosas que no se ven y cosas que son muy importantes, pero lo esencial ha cambiado poco. Así que imaginad lo que tiene que cambiar la industria de aquí a 2040, y ahí está la gran incertidumbre, ¿no?, el gran ítem, que es el ítem tecnológico, relacionado con el cambio de hábitos de consumo también de los consumidores. La cuestión es que, si piensas en esto y estás mirando en 2040, 2050, una pregunta razonable es decir, bueno, oye, ¿y la industria del automóvil hasta cuándo tiene previsión de producción? Es decir, todo lo que es una gama de vehículos y el desarrollo de los coches lleva unos años de trabajo. Entonces, siguiendo con este gran anuncio de General Motors en el que va a echar a un montón de personas, uno se plantea, ¿es que realmente las ventajas competitivas que tenían las marcas de automóviles hasta la fecha la van a perder? Bueno, pues en buena parte puede ser así. Primero, con la entrada de nuevos actores en lo que se refiere a la movilidad compartida, que pueden ganar tanto o más dinero que ganan las marcas de coches fabricando y vendiendo coches, lo que sería el equivalente a un fabricante de teléfonos móviles con muy poco margen chino respecto a una empresa de telecomunicaciones como puede ser Movistar o Vodafone, por decir algo, o un Orange. Para que os hagáis una idea, el símil sería que el fabricante de teléfonos, en este caso, es el fabricante de coches, y el Orange o el Movistar pues serían los Uber, los Waymo y el resto de empresas, digamos, que ya no se dedican a fabricar coches, sino que se dedican a fabricar tecnologías
que pueden ir embarcadas en el coche para que el coche conduzca autónomamente, o tecnologías para poner en contacto a personas y en personas con automóviles, para que estos automóviles, ya sea con conductor, con el propio conductor que está contratando el servicio o con un servicio de conducción autónoma, utilicen el automóvil, ¿no? Entonces, las marcas de automóviles, digamos que se están poniendo muy a la defensiva, reduciendo drásticamente los costes a expensas de ver cómo va a evolucionar este mercado, porque el otro gran ítem, digamos, es la movilidad eléctrica, ¿no? El automóvil eléctrico simplifica extremadamente lo que es el proceso de producción de un automóvil en lo que se refiere a la propulsión, no así en el resto de sistemas de seguridad, multimedia, etcétera, pero digamos que el automóvil cada vez, como producto, digamos, puro, como producto industrial, va perdiendo valor de una manera acelerada en función de los servicios añadidos relacionados con el vehículo, ¿no? Los servicios de movilidad, los servicios de telecomunicaciones embarcados dentro del coche. Y esto está relacionado también desde un punto de vista, podríamos decir, de hardware, es decir, de las tripas del vehículo en sí, con que el automóvil eléctrico es extremadamente más sencillo que el vehículo de combustión. Y esto me da pie, antes de hablar de los planes dentro de la industria, a otra nueva reflexión. Mirad, yo estoy muy relacionado con el mundo de la industria de la filmación y ocurre que al final los sensores de las cámaras, que son tan extremadamente avanzados y tecnológicos, se acaban fabricando, entre comillas, en 4 fábricas en el mundo. De la misma manera que prácticamente hay 2 fabricantes de chips para teléfonos móviles. Entonces, es curioso que todos pensamos que el automóvil, que la tecnología de batería más motor eléctrico va a democratizar enormemente la fabricación de coches, pero yo no lo tengo tan claro. Claro que puede democratizar la industria del automóvil en lo que se refiere a la fabricación, pero eso significa que va a haber 200 fabricantes de baterías, ¿no? Más bien va a ser al revés. Salía hace poco la noticia de que había un estudio que decía que prácticamente el 80% de las baterías que se van a fabricar, del total de sistemas de acumulación, por decirlo de alguna manera, se van a ir a la industria del automóvil. ¿Vosotros creéis que cualquiera va a tener acceso a las baterías de última generación? Bueno, yo creo sinceramente que no, que al final va a acabar pasando lo mismo. De tal manera que todos prácticamente llevamos el microchip Qualcomm en nuestro teléfono móvil, que nos permite hacer maravillas, pues todos prácticamente vamos a llevar un estándar de baterías muy parecidos. Y vamos a ver cuántos son capaces de acceder a esos estándares top de baterías. Porque la gran cuestión, como os he explicado 1000 veces, es el asunto de la batería en el automóvil eléctrico. Y avanzando con esta reflexión, os voy a dar un dato que quizás os sorprenda un poquito, pero teniendo en cuenta lo que se ha avanzado en materia de desarrollo de automóviles, aplicando tecnología y nuevos procesos al desarrollo de los automóviles, se ha reducido en gran parte el tiempo que se tarda en desarrollar un coche, pero todavía se tarda tiempo. Podríamos decir que antiguamente se tardaban 10-12 años en crear una nueva generación de un automóvil y ahora ese tiempo se ha reducido más de la mitad. O sea, ahora estamos hablando de que en 4 años se puede desarrollar prácticamente un automóvil en concreto. Es curioso, cuando te vas a ver la nota de prensa de General Motors hablando de este macro despido, de este macro plan para tener mucha más liquidez y mucho más dinero para enfrentar, según dicen ellos, los retos de la movilidad del futuro, que hablan también de invertir mucho en sistemas de simulación a la hora de desarrollar las tecnologías y de hacer la ingeniería. Es decir, ingeniería de simulación es uno de los grandes ítems en la próxima industria del automóvil. Ya no tanto testar las cosas físicamente después de haber gastado un montón de dinero en desarrollarlas para ver cómo funcionan, sino anticiparte y hacer simulaciones en ordenadores. Eso vale mucho dinero. Y en cierta medida el desarrollo de las baterías que vienen también cuesta mucho dinero. Son 2 cuestiones las que os quiero contar. Uno, ¿cuánto tarda la industria del automóvil en desarrollar un coche nuevo? 4 años, 5 años. Quizá os sorprendería saber que más allá de 7, 8 años, el futuro de una marca de coches es un papel en blanco. Se tiene una gama, se tienen unas previsiones, pero las previsiones industriales y de ingeniería no van normalmente a más de 7 años vista. Así que, más o menos estamos hablando que a día de hoy la industria tiene un plan hasta 2025 y en 2025 lo va a tener hasta 2032, 2033. Y el siguiente salto, lo que sería la tercera generación, ya nos planta en 2040. Así que con esto, ¿qué cabe esperar de lo que va a hacer la industria del automóvil en los próximos años? Pues si todo sigue como está previsto, está claro que el desarrollo de los motores de combustión se va a congelar. Está claro que el desarrollo de combustibles alternativos va a seguir creciendo con un horizonte puesto aproximadamente en 2030. Hablo básicamente del gas, del GLP y del GNC. Vamos a ver entre medias cómo evoluciona la evolución del crudo, la producción del petróleo, y cómo los países emergentes siguen consumiendo más o menos crudo. Ya entramos en el terreno de incertidumbre. Y por otro lado, vamos a ver ese salto a la electrificación, cómo se relaciona con el desarrollo de las infraestructuras necesarias para que sea posible. Bueno, pues en ese caso, la industria del automóvil, por eso hablo de que necesita alquimistas y que necesita magos para que estos 2 grandes saltos tecnológicos, que son la conducción autónoma y la electrificación,
sean satisfactorios para ellos, porque abandonamos la rama del petróleo y nos tenemos que agarrar a la rama de la electrificación, pero para eso tenemos que dominar y controlar lo que es la producción de baterías y las tecnologías de baterías. ¿Quiénes son los dueños de las tecnologías de baterías? Bueno, actualmente no hay ninguna marca de coches que sea dueña de una tecnología de baterías puntera. Sí que hay colaboraciones y cooperaciones, como puede tener Tesla, por ejemplo, con Panasonic, ¿no? Pero no hay ninguna marca realmente que sea desarrolladora de tecnologías de baterías. Y eso me lleva a preguntarme si en el futuro va a acabar ocurriendo lo mismo que ha ocurrido con los motores de combustión, que hemos llegado a tal grado en las normativas de emisiones que prácticamente solamente había en el mundo una docena de empresas que son capaces de desarrollar motores capaces de pasar las normativas anticontaminación. En el futuro, ¿qué va a pasar cuando haya unos estándares de batería tales que sean la referencia en el mercado? Pues posiblemente va a pasar lo mismo. Va a haber muy pocos actores fabricando baterías de la misma manera que hay muy pocos actores fabricando sensores para las cámaras o chips para los teléfonos móviles que tenemos hoy en día. Estamos hablando de las baterías de estado sólido con un horizonte 2025-2030 para su producción masiva. Pero ¿cuál es la ventaja competitiva de una batería de estado sólido? Estamos hablando de aproximadamente entre un 25 y un 30% de mejora en el mejor de los casos. No nos volvamos locos. Aquellos que tienen las herramientas de simulación y de cálculo más potentes van a ser los alquimistas que desarrollen las baterías del futuro. Al margen del asunto del grafeno, que es otro ejemplo para que veáis que los anuncios se hacen a corto y generan mucho ruido a corto, pero ¿qué nos prometió el grafeno cuando hace unos años se descubrió? Iba a ser la gran revolución del mundo. ¿Qué ha revolucionado el grafeno a fecha de hoy? Es un poquito como cuando se inventó el plástico. Se pensaba que iba a cambiarlo todo y al final acaba siendo una lluvia fina, se va introduciendo pasito a pasito. Os interesará saber que, por ejemplo, Dyson, el señor Dyson, que está desarrollando un automóvil eléctrico, compró directamente la patente de una empresa que se llama Satki 3, que a su vez era una startup relacionada con una universidad americana. Una universidad americana que estaba, digamos, a la vanguardia en el desarrollo de baterías de estado sólido. Y por eso Dyson hoy en día está a la cabeza, se supone, entre los candidatos para tener una batería de estado sólido en la próxima década. ¿Y qué es lo que hacían estos investigadores de la Universidad Americana que acabaron creando una empresa? Pues básicamente tenían herramientas de simulación potentísimas en las que iban mezclando ingredientes, haciendo simulaciones con ordenadores en los que intentaban encontrar un sustituto para los elementos vitales de una batería de litio para hacerlo más potente. Eso es lo que están haciendo en muchos sitios. Es una cosa muy parecida a lo que hace la industria farmacéutica. Hacer millones de combinaciones y buscar en la naturaleza combinaciones de moléculas mediante simulaciones que puedan resolver problemas. Por un poco lo que está ocurriendo en la batalla, en la guerra, por conseguir una batería nueva, es algo muy parecido. ¿Y quién al final tiene más posibilidades de llevarse al gato al agua? Aunque esto nunca se sabe, pues los que tienen las herramientas de simulación y el talento más importante. Así que en el futuro, el mensaje que os dejo es: vamos a ver quién controla todas estas herramientas de simulación y cuántas empresas nos pueden ofrecer baterías y a qué precio. Quizás sea muy fácil acceder a baterías, pero van a tener seguramente unas prestaciones muy inferiores a las baterías top que todos vamos a querer tener. Grafeno. Y la otra gran cuestión, ya veis que ha ido mucho más lento de lo que teníamos previsto y sigue yendo, es la conducción automática. De la misma manera que a principios de esta década nos vendieron que al final de la década íbamos a estar todos conduciendo coches automáticos y la milonga de los 0 accidentes de tráfico, bueno, pues ya nadie habla de eso y digamos que la conducción autónoma a día de hoy se ha encontrado con sus grandes problemas, se ha mirado frente al espejo y ahora se está trabajando para resolverlo con unos plazos que no tienen nada que ver con lo que nos había vendido. ¿Qué es lo que ha hecho una empresa como Volvo en lugar de despedir a 15.000 empleados como General Motors o cerrar fábrica? Pues directamente crear una empresa nueva como es Lynk & Co, que se hace la competencia a sí mismo, entre comillas, en nicho, pero sirve sobre todo para experimentar nuevos modelos de propiedad del vehículo, nuevos modelos de movilidad compartida, electrificación del parque móvil y también sistemas de conducción autónoma que también van a estar en los vehículos de Volvo. En definitiva, es una jugada interesante para ir testando todos estos cambios que van a ocurrir. Así que, como veis, lo que está haciendo la industria del automóvil es reconcentrarse y cerrarse en sí misma y quitarse todos los gastos superfluos para intentar sobrevivir a toda esta fase de transición en la que va a haber mucha incertidumbre y en la que puede ser que uno de estos planes a 7 años, a 8 años, no funcione y te genere una serie de problemáticas que no te dejen saltar a la siguiente generación. Entre medias, como digo, se buscan alquimistas, pero también se buscan magos que sean capaces de desarrollar el coche autónomo de una manera mucho más intensiva y mucho más, digamos, buscando el liderazgo de lo que ha ocurrido hasta ahora, que por decirlo de alguna manera, con todo lo que se ha avanzado ha sido una simulación, ha sido un entrenamiento para lo que viene. No así para empresas, que es su corazón de negocio, de su núcleo de negocio, como puede ser el ejemplo paradigmático es Waymo, ¿no? Google, con el vehículo autónomo que tiene una misión y que va con una dirección bien sustentada por toda la capacidad financiera de Google. Así que nada, amigos, con este repaso
espero haberos podido desgranar algunas de las claves de este apasionante cambio de ciclo que viene en la industria del automóvil, en la que hay un montón de cuestiones y de retos solapados, como habéis podido ver a lo largo de estas dos entradas, y la gran cuestión es que nosotros nos sentemos aquí a analizarlas, a ver cómo evolucionan y a ver también cómo los ciudadanos y los usuarios vamos asimilando este cambio, a qué ritmo. Esa es la gran cuestión. Los cambios van a suceder, pero ¿a qué ritmo? Y vamos a ver qué ocurre con todos estos fenómenos que, como veis, son energéticos, son políticos, son sociales y también son tecnológicos. Todo ello mezclado, lo cual hace una ecuación complicadísima para todos aquellos que quieran tener o que quieran transmitir, ¿no?, que tienen las claves de lo que va a ocurrir en el futuro. Yo, desde luego, no me lo creo. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrada. Hasta luego.